Gracias, señor Boye. Vamos a orar Amén. para entrar en el tema que Dios nos ha dado para este día. Amoroso Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana por este día que nos has concedido. Gracias por tus bendiciones, tu cuidado, tu fidelidad, amor y misericordia que has tenido, Señor, para cada uno de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a entender el propósito del llamado que tú nos hiciste un día y que cuál es, Señor, a entrar en la dimensión de, de la vida espiritual que necesitamos, como también, Señor, ayúdanos a entender el propósito del ser humano en este mundo. Gracias, papá. Rogamos tu ayuda, tu dirección y bendición, mi Dios amado, en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bendigo a cada uno de nuestras hermanas y hermanos conectados, allí a Marquito, al- a los demás hermanos, a Elizabeth, que Dios les bendiga ricamente. Bendiciones. Eh, Como primer pasaje vamos a tomar la base allí en el libro de Job, capítulo 10 versos 8 y 9. Vamos a ver un tema entre el ser humano natural, el hombre natural y el hombre espiritual. Es un paralelo que he estado viendo y que esto lo tomé ahora de de un mensaje que me tocó compartir en el sur respecto del funeral de mi sobrina, haciendo también un paralelo parecido entre el ser humano natural y el ser humano espiritual, que lo vamos a ir viendo. Vamos a tomar un pasaje del libro de Job, capítulo 10 versos 8 y 9, donde incluso puede ser desde verso 8, reconociendo como ser humano, nosotros reconocemos que tus manos me hicieron, dice la palabra de Dios, y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces, reconociendo que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por eso dice, tus manos me hicieron y me formaron, y luego tú vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me hiciste, me diste forma, y en polvo me has de volver. Job está reconociendo aquí que Dios creó, y a la vez también Job está enfrentando una situación en que lamenta, en este pasaje, lamenta su condición humana, lamenta esa condición humana. Y es ahí donde nosotros nos abocamos a que Dios en primera instancia nos creó, si bien es cierto, a su imagen y semejanza, pero como nos dio libre albedrío, entonces el hombre siguió su propio camino, aún reconociendo muchas veces que, que vivimos en este mundo creados por Dios, y Dios ha permitido que estemos en este mundo. Porque dice Job, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida, que es lo que podemos ver después. Al final vamos a ver esta parte. ¿Por qué nosotros humanamente tenemos que dejar que la parte humana muera? Por eso el apóstol Pablo dijo, muero yo para que, el apóstol dijo, para que Cristo viva en mí.
Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo a través del Hijo de Dios. Entonces, tenemos que morir. Y por eso el Job dice aquí, le dice a Dios, acuérdate que como a barro me diste forma. Entonces, eso está hablando de la mortalidad del hombre. El hombre nace, vive y su fin es la muerte. Eso es lo que el hombre natural piensa y desarrolla toda su vida con esa base, con esa fuente, hablando de la muerte física, porque no se integra o no ha conocido en profundidad lo que Dios realmente formó en su propio cuerpo, poniéndole cuerpo, alma, vida, espíritu. Y el Salmo 89, 46 al 48. Salmo 89, 46 al 48. Salmo 89, 46, 48. ¿Se lo leo, hermano? Por favor. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? Arderá tu ira como el fuego. Recuerda cuán breve es mi tiempo, porque habrás creado en vano a todo hijo de hombre. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Y verá su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde está tu antigua misericordia que juraste a David por tu verdad? Amén. Bueno, 49, ¿verdad? Sí, 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 está bien. El- Se está quejando el salmista aquí y le dice frente a Dios, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Por qué? Porque para el mundo, para el hombre natural, Dios está velado. Dios está, como podemos decir, escondido. No se revela al hombre natural. Por eso dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? El salmista reconoce esa parte. ¿Y hasta cuándo te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Y, y le, y le dice, recuerda, cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Por qué el ser humano tendría que vivir una vida sin valor, sin una vida sin un propósito? Y Dios nos creó con un propósito, pero la Amén. diferencia está en que cuando Dios se conectaba con el ser humano en el pasado, aquí en este caso, en- con Job, el salmista, se comunicaba a través de otro ser humano, de otra persona. Usaba a los profetas, porque no podía dirigirse directamente a todo el pueblo. Entonces, eso demuestra que el ser humano, no todo ser humano tiene la oportunidad de tener esa relación directa con el Señor mientras no reconozca su condición humana, mientras no reconozca que Dios lo creó a su imagen y semejanza y que Dios lo puede levantar, lo puede fortalecer. Pero la vida del ser humano está expuesta a aflicciones. Para el hombre natural, Dios está velado, está tras del velo, como decía yo, o como podemos ponerlo hoy día también, está escondido. Para el hombre natural, aquel que no se interesa, nació y desde que nació nunca le enseñaron, cuando ya tuvo su libre albedrío, nunca buscó, nunca trató de conocer a Dios para saber de dónde viene, cómo está, para qué estamos en este mundo. Entonces,
encontramos algo similar en Isaías 45, verso 15, donde Dios nos muestra también y que la necesidad del hombre de reconocer quién es Dios Verdaderamente, para nosotros. verdaderamente, Isaías capítulo 45 y verso 15. verdaderamente tú eres Dios que te encumbres, Dios de Israel que salvas. Amén. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salva. El, esto muestra que Dios se encubre, que no está abierto a todo ser humano, sino para aquel que se interesa, para aquel que le busca, para aquel que anhela conocer la fuente, la base de su existencia en este mundo, en esta vida, Sí, Señor. y reconocer que Jehová es el creador, no como el mundo hoy día habla que venimos de la evolución de lo que sea, pero no en ninguna parte, en ninguna fuente busca de Dios. Y no, nos olvidamos que la vida es breve. Entonces el ser humano trabaja, nace, se crece, se multiplica, trabaja y hace todas las cosas de acuerdo a su manera, a su voluntad. Y se olvida que en cualquier momento Dios puede quitarle la vida. Se olvida que pasen los años que sea, en algún momento tiene que volver a la tierra. Pero el hombre se afana y se afana. Y nos olvidamos que la vida es breve. En el Salmo 90, verso 9, tenemos Salmo 90, versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Qué queda después que el ser humano se va de este mundo? O cuando el ser humano vuelve a la tierra, prácticamente no queda nada. Quedan vestigios con los años que pasan. Vemos hoy día los arqueólogos buscando tumbas antiguas. ¿Qué es lo que queda allí? Algunos tesoros que dejaron, pero de la persona, del ser humano que allí quedó, no queda nada, porque Así todo es. es polvo. Entonces, la reacción del ser humano es que tiene que darse de esta manera. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Estoy leyendo el mismo Salmo 90, verso 12. Enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y eso significa usar bien el tiempo, redimir el tiempo, porque de esa manera, si nosotros buscamos la dirección de Dios, Dios no tarda en mostrarnos sus enseñanzas, a revelarnos la profundidad de su palabra, porque al leer su palabra, el Espíritu Santo nos revela y nos trae con ello, juntamente con ello, la revelación de la palabra de nuestro Dios, para poder entender y conocer cuál es el propósito para el cual yo estoy en este mundo. Sí, Señor. Porque dice, el justo florecerá como la palmera, Salmo 92, 12. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerá. Aún en la vejez fructificará, estarán vigorosos y verdes Ujú. para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto
y que en él no hay injusticia. ¿Por qué traigo esta palabra? Como el pastor dijo que los años no han pasado. Sí pasan, pero ¿qué es lo que deja? Sabiduría, conocimiento. Cuando el ser humano, cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, a buscar en profundidad la enseñanza. Por eso dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar, para anunciar. Mi fortaleza es que Jehová es mi fortaleza. Así es. Entonces entramos en esa vida imperecedera que, perdón, que la comenzamos en esta vida, en este mundo, pero a través de la salvación que nos ha dado en Jesucristo nuestro Señor, esta vida continúa después del proceso del deterioro de este cuerpo que se tiene que deteriorar. Pero también ahí la palabra del Señor habla del sueño, el reposar del sueño. Entonces, eso ya es para aquellos que han reconocido a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es bueno que saber y conocer que vivimos con limitaciones de diversa índole. Por eso Dios tiene una salida para nosotros. Y esa salida está en el fundamento espiritual que Dios le da a sus hijos, porque así está establecido para nosotros. Así está establecido. Amén. Veamos al pastor Hebreos 9:27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Ya. 9:27 dice así. Y de la mañana y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Está establecido, no te se viene esa parte. Está Amén. establecido que los hombres mueran una sola vez. A diferencia que el hombre natural, por naturaleza humana, muere o nosotros tenemos que morir una sola vez. Después de esto, el juicio. Pero resulta que el hombre natural muere dos veces. Muere su cuerpo físicamente en este mundo, pero después, en el día del juicio, va a la muerte espiritual, donde será su morada final. Entonces, el hombre sin Dios muere dos veces. El hombre con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo muere una sola vez. O, po- o podríamos decir, nacemos dos veces. Nacemos a esta vida humana natural, pero nacemos también después a la vida física, a la vida espiritual. Entonces, ese proceso es lo que nos enseña nuestro Señor a través de su palabra. Somos comparados con la hierba, somos comparados con algo tan sensible en esta vida que el Salmo 103, versos 15 y 16 dice, lo tengo acá a mano, dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y Mm. su lugar no la conocerá más. Pero en el 17 notemos, más la misericordia de Jehová es desde et- eternidad, es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos.
Entonces hay una cadena de bendiciones que Dios da a su pueblo, a sus hijos, a aquellos que han conocido las bendiciones de Dios. Pero para eso tiene que haber un corazón abierto, dispuesto para entender el propósito de Dios, para conocer por qué estamos en esta vida, en este mundo, por qué Dios permitió a nosotros estar en este mundo, en este tiempo, ahora, para que conozcamos en profundidad la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Pero Dios nos ha dado promesas de resurrección. Así es. Esa promesa de resurrección la encontramos en toda la palabra de Dios, pero algunos pasajes que he encontrado para esta ocasión, el Salmo 49, verso 15 al 17. Salmo 49, versos 15 al 17. Mm. Eso es complicado. ¿Sí? 49 versos 15 al 17. 15 Yo al le seguí 17. eso. La dice así. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Así es, gloria a Dios, porque nos permite conocer quién realmente es el ser humano en esta vida. Y la palabra del Señor nos enseña que solamente el ser humano sin Dios vive en una condición insensata. ¿Y por qué insensata? Porque confía en las cosas de este mundo, confía en las riquezas de este mundo, confía en muchas veces hasta ni siquiera en sí mismo a veces también, porque solamente confía en lo que él piensa, dice, hace, en todo lo que su vida puede realizar. Porque dice la palabra del Señor que el ser rico, el ser, como sea el ser humano, tiene que llegar al lugar donde salió, porque dice en el verso 10 del mismo capítulo 49, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que en el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. ¿Para quién será las riquezas? El 13 dice, su camino es locura, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. O sea, lo que ellos dicen y creen, se satisfacen, y eso es lo que vale para ellos. Pero Dios tiene una salida para el ser humano. Cuando buscamos de Dios, cuando nos acercamos a Él, cuando estamos dispuestos a nutrirnos de la esencia espiritual que Dios tiene para cada ser humano. El capítulo 50, en el mismo, ahí cerquitas, versículos 17, dice, 50, verso 17, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Mire qué fuerte esto, porque Dios le está diciendo, mira, tú como ser humano, bajo tus condiciones humanas insensatas, tú aborreces la corrección. Lo que yo te corrijo, tú la aborreces. Dice, y echas a tu espalda mis palabras. O sea, no haces caso y los tomas
como tú quieres. Y luego en el 22 y 23 dice, entonces, atended ahora esto, los que olvidáis, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Qué tremenda diferencia del hombre natural con el hombre espiritual, que Dios perfecciona hoy día. Ha perfeccionado y seguirá perfeccionando, pero a aquellos que le buscan, porque dice, el ofrecimiento de Dios para el ser humano es, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. En el mismo Salmo 50, versos 14 y 15, le está dando la salida, le está mostrando la condición del ser humano, pero también le está mostrando la salida. Y allí Dios, de manera con el hombre, es natural. Por lo tanto, es necesario ahora para el hombre escuchar ahora la voz de aquel que Dios envió a este mundo para la salvación. Cuando el hombre natural en el Antiguo Testamento no alcanzaba esa comunión con Dios, hoy día tenemos el privilegio de alcanzarla a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del enviado de Dios, el Hijo de Dios, que podemos nosotros disfrutar ahora grandemente y confiadamente bajo la presencia de nuestro Dios, porque tenemos la palabra más segura y confiable. Juan capítulo 1, verso 12. Comenzamos a ver ahora dónde está nuestro refugio, dónde está la enseñanza que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el privilegio que tienen los hijos de Dios? ¿Y por qué somos llamados hijos? Juan capítulo 11, verso 11. 12. 11. 11 y 12. Juan Ya. capítulo 1, versículo Dije, 11 y 12. dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pastor, Ya. San Juan, Sí. Juan capítulo 1, Ah, capítulo 1, versos 11 y 12. ya, Juan, ya eso ya tiene que ver con el nacer de nuevo. Pasajes, Y pasajes dice así, conocidos que no reconoce. sí, bien conocido. Dice así, capítulo Juan 1, ¿no? Dice 11 y 12. 11 y Dice, 12, sí. a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque es ahí Dios eh, simplificó tal vez, si podemos llamarlo así también, simplificó el proceso del ser humano de entrar al conocimiento de la palabra de Dios, de buscar, pero también dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino al pueblo judío, no le recibieron, lo rechazaron, pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la diferencia está ahora que ya no somos un ser humano cualquiera, que vivíamos en este mundo sin esperanza y sin un futuro eh, establecido. Quedan 8 minutos. Porque ya, vamos a
No, terminar esto. tranquilo, un cero está bien, para que sepa. Por eso es necesario para el hombre escuchar la voz del Hijo de Dios, porque pasamos a ser ahora hijos de Dios. Amén. Jesús usa una ocasión de gran dolor para expresar una verdad de gran consolación. En Jesús mismo reside el poder de dar la resurrección física y la vida espiritual. Como lo leemos ahí en San Juan 1:4, dice, en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Ahí está la Así es. vida que el mundo necesita, la vida que el hombre necesita. Y luego, San Juan capítulo 5, verso 25. 5:25 dice, 25. perdón, 25, no es 24. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos verán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. La hora viene. ¿Por qué? Porque Cristo es el que está autorizado para dar vida. El capítulo 6, verso 40. El 6:40 dice, 40. Capítulo 6, versículo 40. Y esta es la hora, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo del Hombre, al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso significa, eso nos dice que el ser humano natural está muerto como lo dicen que está muerto en delitos y pecados. Entonces, aquí se refiere a la vitalidad y el vigor de la creación que está sujeta a Cristo. ¿Quién es la vida en que nosotros tenemos que estar atentos y confiar? Hechos capítulo 24, verso 15. 24:15, ¿verdad? ¿Sí? ¿Perdón, Juan? Hechos 24, 15. Hechos, capítulo, ¿cuál es el capítulo de Hechos, perdón? Hechos De, capítulo 24, versículo 15. dice así, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Amén. Entonces hay resurrección de los muertos. Aquí está hablando de todo ser humano, eh, porque dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. El que está muerto en delitos y pecados, si cree en Cristo Jesús, resucitará. Y Amén. todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, nuestro, la bendición que tenemos nosotros como hijos de Dios es eso, que no vamos a morir eternamente. Nuestro cuerpo va al descanso, a la tierra, pero el día que Dios nos llame, entonces seremos levantados a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La resurrección de los muertos, doctrina fundamental de los fariseos, pero negada por los saduceos. Vuestra esperanza está en Dios, porque todos resucitaremos. Dos pasajes últimos vamos a ver. Primera de Tesalonicenses, capítulos 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 16. ¿Cuánto, Tesalonicenses cuánto? Capítulo 4, verso 16. Dice así. 15, 16, 16. Porque, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tenemos aquí que este término significa jefe o líder de ángeles
Solo Miguel es llamado arcángel. Su voz subordinado a nuestro Señor Jesucristo. Él es el principal eh, Señor en el cual nosotros creemos y confiamos, pero dice que Él usa a sus ángeles, y en este caso a Miguel, que estará tocando la trompeta en el día final. Y el último versículo que quiero compartir, Judas, versículo 9. Judas es un libro chiquito. Versículo 9. Déjame ver, porque de repente se me pierde ese libro. El versículo 9 dice así. No tiene capítulo, dice Judas, versículo San 9. Judas, Dice, el único tiene un solo capítulo. Y dice así. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ese es, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio y maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Eso dice el versículo 9. amén. El muerto. El arcángel, ni él profirió palabra alguna en contra del enemigo. Y muchas veces nosotros reaccionamos y actuamos de una manera bastante fuera de lo que Dios establece para el cristiano. En eso tenemos que tener cuidado también, porque Dios nos ha rescatado, Él nos prometió la salvación, por lo tanto, en Él está la seguridad, la confianza y nuestra vida completa en Cristo Jesús. Así que con esto queda otro pasaje ahí, pero lo vamos a dejar para algún comentario. Que Dios bendiga su palabra y que sea de provecho para nosotros. Son palabras y conductas conocidas, pero que podemos profundizar mucho más en todo esto, en la enseñanza, y es bueno recordarla para conocer de dónde Dios nos sacó